simplemente hoy, de una forma sencilla, pues hablaros un poco de lo que, bueno, yo siempre intento, ¿no? De lo que ahora mismo yo creo que estoy viviendo o lo que de alguna manera he aprendido. Es extraño que os vaya a decir esto porque, bueno, cuando dices esto llevas muchos años, perdón, llevas pocos años, pero cuando llevas muchos años, caer ahora en esto es como un poco, ¿no? Bueno, me gustaría hablaros del Espíritu Santo. Y bueno, sé que estamos en un tiempo, podría hablarse el Espíritu Santo, queda un mes para Pentecostés y prometo no pisarle a nadie la charla de justo es el fin de semana de Pentecostés, es decir, pueden hablar perfectamente del Espíritu Santo, de los dones, de los carismas, de, bueno, pues de todas esas cosas que a veces son propicias, ¿no? Hablar en estos tiempos litúrgicos, ¿no? Pero yo quería hablaros hoy del Paráclito. Yo quería hablaros hoy del Espíritu Santo y del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, ¿no? Y que está en nuestro interior, ¿no? Y parece mentira, pero si os acordáis de mi charla del Viernes Santo, uno de los beneficios de la redención es que somos, ¿no? Por su redención, el pago es su precio, y yo dije que uno de los beneficios, creo que le dije el último, era que éramos morada del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo estaba en nosotros por eso, ¿no? Porque Jesús había pagado el precio. Y licenciada en Ciencias Religiosas, no me importa decirlo, profesora de religión, en ese momento, al leer eso, me dio como un flash, de estos flashes bueno, que tienes, ¿no? Y como que de repente ese beneficio o esa frase cobró como sentido en mi vida, ¿no? Y de repente descubrí algo que se supone que tendría que saber o que sabía, pero a lo mejor en ese momento lo vivía pero no me daba cuenta que lo vivía, no sé. Sé que de repente fue como un flash de decir, ostras, que el Espíritu Santo está en nosotros, es decir, que, no sé, es morada, ¿no? Somos morada del Espíritu Santo. A lo mejor pienso que por mi contexto carismático, por nuestra forma a veces de hablar o de relacionarnos, ¿no? Para mí siempre el Espíritu Santo ha sido más, yo me he sentido luego rezando o pensando, ¿no? En por qué esa frase de repente en mí se hace ahí como fuerte, ¿no? Como cuando se te hace algo que se te pone ahí en el corazón, como una de estas ideas, de estos principios, ¿no? Que de repente se te ponen en el corazón. ¿Qué podría ser? Pensaba que, bueno, pues yo creo que a lo mejor dentro de lo que es mi relación con el Señor, yo siempre me he relacionado más a lo mejor con Dios o con Jesús, y el Espíritu Santo siempre ha sido para mí más, pues, qué dones tengo o cuáles son los carismas. Es decir, a lo mejor en mi relación con la Trinidad, diríamos, el Espíritu Santo ha sido siempre más como otra parte, ¿no? Como más la parte de los signos visibles o más. Y de repente ha sido como ver al Espíritu Santo como eso, ¿no? Como una persona más, ¿no? Como una persona más de la Trinidad, como la tercera persona. Y de repente decir, ostras, pero si el Espíritu Santo es mucho más. El Espíritu Santo es mucho más que pues eso, ¿no? Que los dones, los carismas, que eso también, y que es una maravilla y está dentro de nuestra espiritualidad y de la mía. Pero de repente ser consciente que el Espíritu Santo es también una relación y que nos podemos relacionar con el Espíritu Santo. Y eso es a lo que hoy os quiero animar. Yo siempre ya sabéis que, como dice Guados, intento o quiero, ¿no?, con mis charlas poderos descubrir algo o que a lo mejor ya habéis descubierto o a lo mejor en este tiempo lo habéis olvidado o a lo mejor lo tenéis ahí. Yo no sé en qué momento espiritual estáis, en qué momento de fe, pero yo os quiero animar a cultivar esta relación con el Espíritu Santo, ¿no? Y
y ser conscientes de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Que no es una fuerza, no es una idea, sino que es una persona más. Una persona con la que nos podemos relacionar y que yo creo que es aquella persona que nos da la fuerza, ¿no? Que nos da la fortaleza, ¿no? Que nos hace de alguna manera poder vivir las cosas cada día, ¿no? Y en cada momento. El Espíritu Santo es aquel que de alguna manera nos ayuda a estar en el Señor, ¿no? Aquel que nos da la fe, ¿no? Y pensaba en la charla de Ana, ¿no? Está aquí entre nosotros, por si no la habéis visto, ya está publicada desde esta semana y a mí me encantó, ¿no? Y le doy las gracias por su charla, ¿no? Y pensaba que nosotros somos templo del Espíritu Santo y si somos templo significa casa de oración, ¿no? Y si tenemos el Espíritu Santo en nosotros deberíamos rezar, ¿no? Y ser personas de oración incesante y orar en cada momento de nuestras vidas, ¿no? Y como nos decía Ana el otro día, y es verdad que a veces nuestra vocación no es fácil. Me entiendo que ninguna vocación es fácil, ¿eh? No pienso que unas sean mejores que otras, ¿no? Me imagino que en todas las vocaciones y en todos los momentos que tú te sientas llamado por el Señor es difícil, ¿no? Porque es el seguimiento de la fe, intentar vivir cada vez más como Jesús vivió, es complicado, ¿no? Pero es verdad que nosotros, bueno, nos sentimos llamados a vivir en el mundo. Muchos de nosotros tenemos familias, otros son más jóvenes, están ahora estudiando, trabajando, empezando a trabajar, preparando posiciones. Bueno, al final un montón de rollos, ¿no? De estos rollos del mundo, ¿no? Los niños, las extraescolares, los trabajos, las planchas, las lavadoras, las comidas, todo, ¿no? Y es verdad que es un mundo en el que a veces cuesta encontrar, ¿no? No es a veces, si no te lo curras mucho, puede ser un mundo que enseguida te lleva a no poner al Señor, ¿no? En el primer lugar de este momento de oración, ¿no? De esta oración incesante, ¿no? Puede parecer que, bueno, pues si estás a lo mejor en un ambiente más monacal, pues bueno, es normal, ¿no? Te levantas, rezas unas vísperas, se supone que es una vocación en la que se supone que la oración tiene que estar ahí. No digo por eso que no tengan sus dificultades, que yo creo que todos tenemos, ¿no? Pero sí que puede ser a veces nuestra forma de vida, una forma de vida en la que cuesta, ¿no? En la que cuesta ponerte en oración y poder estar ahí rezándole y pidiéndole al Señor, ¿no? Pero yo creo que a pesar de eso, si el Señor nos ha llamado y encima nos ha dejado su Espíritu y nos ha dejado el Espíritu Santo, es porque somos capaces. Es decir, el Señor no nos va a llamar a nada que no podamos hacer. Entonces, bueno, no sé muy bien en qué momentos estáis, ¿no? Pero yo os digo que bueno, una vez más, no sé en qué momento estáis espiritualmente con vuestra oración, pero que os levantéis y Dios hace nuevas todas las cosas y os pongáis a rezar una vez más, ¿no? Y el Espíritu Santo habita y trabaja en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo, a pesar de todo esto, de nuestras vidas y de lo que podamos sentir y vivir, Él siempre está ahí y trabaja en nosotros y trabaja todo esto que estoy diciendo, ¿no? Él es el gran regalo que nos deja el Padre para que sigamos llegando a Jesús, ¿no? Y esto es lo que yo he descubierto, parece mentira, ¿eh? Pero de repente en mí esto ha sido como un flash. Y pensaba eso, ¿no? Que el Espíritu Santo es la persona que nos da esa fortaleza, ¿no? Y nos ayuda y a pesar de nuestras dificultades nos ayuda a ser coherentes, nos ayuda a perseverar en el Señor y nos infunde esperanza, ¿no? Últimamente que estamos hablando de la esperanza, ¿no? Es el Espíritu Santo el que infunde esa esperanza en nosotros, ¿no? La palabra paráclito, que es otra forma de llamar al Espíritu Santo, viene del griego, bueno, es griega, significa koine
y el Parácletos, y significa el que consuela, el que alienta y revive, el que intercede por nosotros como defensor en un tribunal. Eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso habita en nosotros. Y eso está en nosotros. Y eso está ahí esperando ayudarnos en esta vida de fe. Y por eso yo hoy, una vez más, os decía eso, ¿no? Que quería animaros a que cultivéis ese Espíritu Santo en vuestras vidas, ¿no? El Espíritu Santo nos lleva a la fe una y otra vez, ¿no? Y sin él no sería posible la fe, ¿no? Hace unos días, que también, ¿verdad, Ainhoa? La tengo aquí, a este lado. Estuvimos en una charla de estas de profes de religión. Esta era de Cristología. Y bueno, la verdad es que unos ejercicios, digo, madre mía, si le pongo yo estos ejercicios a mis chavales, al día siguiente no me viene ninguno. Pero bueno, a mí me sirvieron a mí muchísimo. Y hablaban sobre el Espíritu Santo, y hubo un momento en el que él comentó, es decir, con todo esto, la persona que nos estaba hablando nos dijo que claro, que era lo que les había pasado a los apóstoles, que los apóstoles conocían al Señor, habían estado con Él, estaban abiertos a lo que Él diría en sus vidas, estaban abiertos a seguirles, era su rabí, ¿no? Y le seguían, pero cuando llegó el momento de lo que aconteció, ¿no? De su muerte, de que las cosas no fuesen como se supone que tenían que ir, ahí fue un momento en el que, de alguna manera, ellos empezaron a mostrar debilidad, a mostrar miedo, a estar confundidos, ¿no? Y fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que los devolvió a darse cuenta de lo que realmente significaba ser cristiano, el que les infundió esa fortaleza y esa valentía para seguir adelante y decir a diestro y siniestro lo que Dios había hecho en su vida, ¿no? Y muchos de ellos murieron martirizados. Es decir, el Espíritu Santo les infundió tal valor en su vida que algunos fueron capaces de afrontar el martirio, ¿no? Y ese Espíritu Santo es el que también habita en nosotros. No es para ellos uno y para nosotros otro, sino que ese Espíritu Santo que cambió de alguna manera a los apóstoles, ¿no? Y que de alguna manera de conocer a Jesús pasaron a vivir claramente la fe, es el Espíritu Santo que nosotros tenemos, ¿no? Y el que yo ahora os estoy hablando y os estoy pidiendo os estoy animando a que tengáis una relación con Él, con ese Espíritu Santo que nos puede ayudar en esta vida, ¿no? En esta vida con el Señor. Y el Espíritu Santo nos lleva y nos acerca cada día a Jesús, ¿no? Y les acercó a los apóstoles y nos acerca a nosotros, ¿no? Él nos ayuda a crecer y a mejorar en lo que Cristo quiere para nosotros, ¿no? En su voluntad, en la voluntad del Padre para con nosotros, ¿no? Y por eso, me parece tan interesante y tan importante el poder estar ahí, ¿no? Y poderle rezar al Espíritu Santo. En Juan 16, 13, 14 dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Y bueno, para mí esto parece mentira, pero está siendo un descubrimiento, ¿no? Y pensaba muchas veces en una oración que yo hago mucho, que es una oración siempre, la hago mucho cuando intercedo por alguien, ¿no? Y siempre rezo por esa persona y digo: Espíritu Santo, llévate todo lo que sobra en esta vida, en este corazón, y llévatelo y de alguna manera trae las cosas del Señor. Y es una oración que a veces, que ya os digo que hago mucho, pero de repente ha cobrado como más vida. A veces, mira, hacemos oraciones que las hacemos porque, bueno, en ese momento
sentimos, yo siempre he pensado que era así, pero de repente, como hasta esa misma oración que siempre he hecho, ha cobrado más vida en mí, ¿no? Esa idea de para el Espíritu Santo de poder renunciar a uno mismo, ¿no? De poder coger en nuestro corazón y de pedirle al Espíritu Santo que sople y que se lleve todo aquello que no es del Señor, ¿no? Que no nos acerca al Señor, que no nos lleva al Señor. Pedir al Espíritu Santo el poder vaciarnos cada vez más para poder llenarnos cada vez más del Señor, ¿no? Y ya os digo que es una oración que llevo haciendo todo este tiempo, pero ha sido como de repente decir, es que es eso. Espíritu Santo, ven, llévate todo aquello que no me acerca al Señor, todo aquello que, aunque sean chuminadas, tonterías del día a día, que a lo mejor me están, bueno, pues que a lo mejor elijo eso en vez de estar con el Señor en ese momento. Y pon todo aquello que me acerca a Dios, ¿no? Que acerca mi vida a la voluntad de Dios para ella. Y cuando nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo, todo cambia, ¿no? Se transforma, todo el pensamiento, la mente, la acción. Y por eso yo os quería animar a eso, a que podamos vivir esto de verdad. Que no solo lo vivieron los apóstoles en su momento, ¿no? Con una carga muy fuerte, ¿no? Porque claro, lo que acaban de vivir, ostras, si me toca a mí vivir esto. Pero a nuestro modo, en nuestro momento, en nuestro tiempo que nos toca, 20 y 21 siglos después, que también vivamos nuestra fe así, que podamos vivir ese Espíritu Santo que nos ayuda a que cada día vaciarnos más de nosotros para podernos llenar de Jesús, ¿no? Y que podamos vivir ese Espíritu Santo interior que nos da esa fortaleza y que nos anima a seguir día tras día, ¿no? Y a veces a mí me ha venido muy bien esta idea porque a veces cuando vives en un mundo así carismático, ¿no? Hay gente así como, bueno, hay gente que somos más sensibles, siempre sentimos cosas, o sentimos del Señor, o sentimos amor, o bueno, hay gente como más dada a ser sensible a las cosas del Señor, ¿no? Y luego hay otra gente pues que en su vida de fe le cuesta, ¿no? Pues a lo mejor no tiene tanta sensibilidad o no tiene tantas emociones, ¿no? Y esa gente a veces se siente que el Espíritu Santo no está en él. Se siente que es que, bueno, ¿cuántas veces? Bueno, aquí ya sabéis que en la comunidad el acompañamiento es importante para nosotros, ¿no? Y cuántas veces en acompañamiento lo he escuchado. No, es que yo como siento que será, que es que el Espíritu Santo es que, ¿no? Y como es que a veces te sientes de más si tienes, ¿no? Como muchas emociones, muchas cosas, y si tienes a lo mejor una vida en la que el sentimiento no es lo más en tu vida, ¿no? Parece como que estás, como que tienes como una dificultad, ¿no? Pero no es así, es que el Espíritu Santo es otra cosa. El Espíritu Santo habita en nosotros, sintamos o no sintamos. Y es importante sentir porque te ayuda, pero lo importante es dar fruto. Y lo que va a mostrar que realmente lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas y está de alguna manera, y estamos realmente haciendo las cosas bien y estamos ahí relacionándonos y intentando hacer lo que Dios quiere para nosotros, es el fruto que demos. Y bueno, eso quería también decirlo, porque es una cosa que aunque a mí me ha tocado a veces de la parte, ¿no? del sentimiento, a mí también me choca, porque unas veces sí y otros no, o porque a veces en tu vida tienes un sentimiento, otras veces no lo tienes. ¿Y qué pasa? Que es que todo se acabó y como que de repente todo esto se ha colocado en mi vida, ¿no? He encontrado como el puzzle, ¿no? Y como que de repente la última pieza para este momento de mi vida a mí se me ha colocado, ¿no? Con esta idea de que es que el Espíritu Santo es el que habita, está ahí siempre. Y el Espíritu Santo, como decía, nos revela a Jesús, pero también nos revela a nosotros mismos. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad que nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos y a nosotros mismos en el Señor. Y cuando tú rezas y cuando tú estás ahí en el Espíritu Santo y le pides al Espíritu Santo, Él te muestra tal y como eres y te muestra esa persona que
está ahí y te ayuda a mejorar, ¿no? Para mí es tan importante el conocimiento de uno mismo, ¿no? Para continuar en la fe, para poder vivir la fe de una forma real, ¿no? Y creo que es el Espíritu Santo el que de alguna manera te ayuda, ¿no? A conocerte cada vez más, ¿no? De alguna manera Él es el que te muestra tus áreas fuertes, tus debilidades, lo que le puedes entregar al Señor, bueno, todo esto, ¿no? Y yo creo que el Espíritu Santo, el Padre nos lo envía, ¿no? Dios nos lo envía para que nos guíe, ¿no? Para que nos muestre el camino, para que confiemos y caminemos en Él, ¿no? Y para acabar, quería hablar del Espíritu Santo como parte nuestra, ¿no? Como parte de nuestro interior, ¿no? De nuestra vida interior, pero también quería hablar del Espíritu Santo como parte de la comunidad. Y yo creo que el Espíritu Santo también tiene que ser la guía de la comunidad y creo que cada uno de nosotros que somos parte de esta comunidad debería estar cultivando ese Espíritu Santo personal e interior, pero también ese Espíritu Santo que es nuestra parte, ¿no? Nuestra parte de esta comunidad, ¿no? Y creo que el Espíritu Santo reparte las cartas y todo fluye, ¿no? Todo confluye en la misión y en la visión, ¿no? Y entonces creo que cada uno de nosotros tendría que estar viendo cuál es su cartita, cuál es la carta que le ha tocado en esta comunidad, para que esa carta, pues ponerla al servicio de la Iglesia a través de la comunidad, porque aquí estamos, poner al servicio de los demás y bueno, y cada uno ver cuál puede ser el propósito de su vida, ¿no? Así que con todo esto quería acabar. Espero que os haya servido. A mí, como veis, creo que me va a servir en este tiempo y bueno, y eso, ¿no? Que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y que nos vaya diciendo el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿no? En Lucas dice: si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Así que, bueno, pues animaros a pedir el Espíritu Santo para vuestras vidas, a cultivar esa relación con la persona que es el Espíritu Santo y que eso pueda de alguna manera insuflar, o no me sale la palabra, vida en vuestra fe.